En parte a esta negociación que se abrió entre el gobierno y 3 de los 4 sindicatos que están en Aerolíneas Argentinas. Ayer negociaron durante 9 horas, no llegaron a un acuerdo, hay un cuarto intermedio, pero hay una cosa que quedó claro. El gobierno desactivó el conflicto y está cerca de lograr que estos sindicatos muy duros acepten cambiar las condiciones laborales. ¿Cómo lo hizo el gobierno? Bueno, recurriendo a esta figura de procedimiento preventivo de crisis. Ese fue el marco con que el gobierno recibió, o la empresa, mejor dicho, recibió a los 3 sindicatos, que son los 3 sindicatos que no había acordado. Con el cuarto ya está avanzada la negociación, por eso solo estos 3 los más combativos. Y el marco fue, o cerramos una paritaria acá en la que nosotros podemos llegar a aumentar algunos puntos la mejora salarial, pero se modifican los convenios y se eliminan beneficios, o aplicamos el procedimiento preventivo de crisis. Es un procedimiento por el cual, dado los números de la empresa pierde plata y eso habilita a que pida un procedimiento de este tipo, como cualquier otra sociedad anónima, que implica en definitiva un avance tal vez mucho más agresivo, con despidos justificados, con indemnizaciones recortadas. Y bueno, y es ahí donde además la pérdida de imagen ante la opinión pública después de las últimas medidas tan fuertes en los aeropuertos, bueno, claramente los sindicatos decidieron ver hasta dónde pueden llegar en esa negociación. ¿En qué están negociando en este momento? De hecho, ayer no se habló del porcentaje del aumento salarial. El gobierno quiere que primero cedan en los privilegios, como dice el presidente de la Nación, que tienen los trabajadores. ¿De qué están hablando? Y bueno, ya lo venimos mencionando en estos días, que se terminen los remises para llevar y traer a los pilotos y aeronavegantes de sus casas a los aeropuertos. Además que los pasajes en primera para los familiares e incluso, por ejemplo, el asiento en primera de descanso para los pilotos en los vuelos largos, donde hay 2 comandantes, cuando tiene que ir a descansar, que lo hagan no en cualquier lugar, incluso esas silletas que están previstas para el personal de la tripulación, sino que tienen un lugar reservado en primera. También la limitación de las horas de vuelo que tiene cada uno de los pilotos. Y otra cosa también, la limitación de los aterrizajes que tiene cada avión, ¿no? Tiene un máximo de 36 aterrizajes mensuales. Más allá de eso, el avión tiene que quedarse paradito y el gobierno dice, no, nos están quitando rentabilidad en ese sentido. Mucha, el listado es enorme. Solo voy a agregar una que a todos nos llama mucho la atención, que tiene que ver con cuándo empieza tu horario laboral. ¿Cuándo? Si empieza cuando llegas, y el mío empieza cuando llego al lugar de trabajo, pero el de los pilotos y el del personal de aerolíneas arranca cuando sale de su casa. Y no importa qué tan lejos vivas de eventualmente el aeropuerto. Bueno, todas esas cuestiones. ¿Y cuando tienen cumpleaños? ¿Cuando tienen cumpleaños? Es también día libre. Lo festejamos. Sí, por supuesto. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son las que están sobre la mesa, con una predisposición ya distinta del gremio a ceder en alguna de esas cuestiones. Así hablaba uno de los presentes en las reuniones, un secretario general, Mateo Ferrer. Esto decía respecto de cómo se están desarrollando las tratativas. No creemos que en 2 reuniones se pueda desandar todo el conflicto por lo complejo que es, pero venimos con expectativas de avanzar y bueno, mientras estemos en la negociación no va a haber medidas. Es una propuesta integral que nos da el gobierno, no hay una específica y nosotros le presentamos otra propuesta integral y es lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Y diferencia en algunas cuestiones que por el bien de la negociación prefiero no decirlo hasta que haya un acuerdo o no, pero bueno, esperemos que se avance hoy. Después hablamos si quieren. ¿Se habla de salarios? Se está hablando de salarios, sí, por supuesto. Y hay un ultimátum que leímos todos por los medios, pero a nosotros no nos han dicho nada. Bueno, el ultimátum tenía que ver entonces con el procedimiento preventivo de crisis. Que haya estado Ferrería y no Pablo Viró, o sea, el secretario gremial y no el secretario general del sindicato de los pilotos, habla también de cierta predisposición del sindicato a buscar un acuerdo, ¿no? Porque claramente el vínculo entre Aerolíneas y Viró, a quien echaron del directorio, está totalmente roto. Ya de por sí habla de una predisposición del gremio por el cambio de interlocutor. Vayamos a Aeroparque a ver cómo se está plasmando esta tregua entre el gobierno y los gremios aeronáuticos mientras negocian mejoras. Alan, ¿seguís ahí en Aeroparque?
Sí, Damián, Virginia, déjenme decirles que esto puede ilustrarse como si fuera una especie de ojo de huracán, ¿sí? Porque lo que les decía anteriormente, en este momento hay un compromiso de los gremios, mientras dure la negociación, de no efectuar ninguna medida de fuerza. Posteriormente a ello, cuando terminen las conversaciones, no sabemos en qué va a desembocar. Recién desde Aeronavegantes se pude consultar a qué hora tenían pautado el encuentro. Me dicen que todavía no está confirmado el horario, que ellos van a pedir que sea cerca de las 16 horas, seguramente por alguna especie de compromiso aparte de la Secretaría Gremial, ¿no? Intenté contactarme también con Mateo Ferraría, todavía no tuve respuesta para ver a qué hora lo citaron ellos, porque hay que ver también si va a darse una reunión con los tres por separado y luego en conjunto con los tres gremios, o va a ser directamente ya con los tres para intentar llegar a una negociación. Lo que pude saber es que ayer, en teoría, no se iban a cerrar las conversaciones, pero de alguna manera se convenció a la administración Milei para que continúe la negociación y no se dé por cerrado, dado que, si bien están todavía lejos de llegar a un entendimiento, hay buena predisposición de las partes. La cuestión salarial es la siguiente. Aeronavegantes pide el 86% de restitución, de negociación paritaria. ¿Por qué? Porque dicen que perdieron demasiado poder adquisitivo en ese sentido. Vamos a recordar siempre, sí, que estamos hablando de inflación, de índice de precios al consumidor de diciembre, enero y febrero, que fue considerablemente alto. Si recordamos, 25%, 21%, 15 aproximadamente, si no me falla la memoria, con lo cual ese es el poder adquisitivo que se perdió y que algunos gremios, no voy a decir todos, pero algunos gremios quedaron muy retrasados en ese sentido. Por ello, la diferencia salarial y en la negociación y en las demandas, ¿sí?, de los gremios. Hay que esperar y hay que intentar saber a qué hora se va a desarrollar este encuentro. Insistimos, Aeronavegantes va a pedir que sea a las 16 horas. Los otros dos gremios todavía no sabemos para cuándo, pero sí que va a continuar esta tarde esta conversación entre Aerolíneas Argentinas y los tres gremios. Gracias, Ana, por supuesto, estamos atentos y volvemos con vos para ver cómo evoluciona esa negociación que para el gobierno se ha convertido en clave, ¿no? Para ver no solamente la negociación con los sindicatos, sino el futuro de las empresas públicas. Es un caso testigo, se convierte en un caso testigo de altísimo perfil. Aerolíneas siempre lo tuvo. Seguimos en el ámbito de las empresas públicas y las empresas públicas de alto perfil. En este caso, ayer te contábamos la decisión del gobierno de desregular el servicio de correos. Bueno, mucha gente se preguntó en qué cambia, en qué va a modificar tal como se opera hoy, y uno de los principales cambios tiene que ver con la mensajería urbana, un servicio que en rigor ya se presta y que prestan empresas pequeñas, pero en la total informalidad. Claro. En eso se allana el camino. Habló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicando un poco en realidad las implicancias de esta nueva desregulación. Lo escuchamos. Es muy importante hacer esto porque el comercio se está migrando a una modalidad mucho más online, y entonces para que miles de pymes están llegando directamente a sus consumidores, y para eso tienen que tener una manera muy ágil de conectar su producción y su venta con los clientes, ¿no? Entonces tenemos en realidad que permitir que ese tipo de, digamos, de operación se pueda hacer con total libertad.